Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Comenzamos semana, lunes 10 de octubre de 2016. Jesús Ángel Benito, como cada mañana desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 34 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico destacamos única y exclusivamente para el día de hoy en horarios de preapertura europea la tasa de desempleo desde Suiza, 5,45 GMT. Nos trasladamos a los gráficos y le planteamos el mapa de operaciones a los principales pares de divisas. Comenzamos con la cotización del euro dólar. Lo que más debe de llamarnos la atención es que la cotización sigue respetando el rango estructurado delimitado por el refugio de mediano plazo del 1,1250 que por la parte de arriba sigue ejerciéndole fuerza de resistencia día tras día y por la parte de abajo le sigue dando el apoyo el 1,1135. Esta es la clave técnica para este inicio de semana. Mapa de operaciones para el día de hoy con los niveles históricos y los niveles intradiarios para que nos ayuden a tomar decisiones. Comenzamos, como siempre, con el nivel imprescindible para la negociación intradiaria, precio de apertura de jornada. Hoy lo genera la cotización del par en el 1,1135, pegado al mismo, ligeramente por debajo. Si remonta el precio de apertura con sus patrones de consolidación correspondientes, alimentaría la presión alcista suficiente para alcanzar la primera resistencia intermedia. Actuará como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones en el 1,1220. El quiebre de esta pieza intermedia elevaría la cotización para probar la principal resistencia de jornada, refugio de mediano plazo, 1,1250. Sigue siendo la pieza vital por la parte de arriba, cerrándole el paso cada vez que llega a ella. Principal R para el día de hoy, 1,1250. La siguiente de categoría intermedia la encontramos en el 1,1286. El quiebre de esta pieza alimentaría la presión alcista suficiente para alcanzar el refugio de mediano largo del 1,1326, a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para elevarse por encima del precio de apertura de jornada, buscará como primera pieza de soporte nivel intermedio 1,1169. Su quiebre le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Principal soporte del día, lo seguimos delimitando en el 1,1135. Recuerden, es la pieza que le salva de caídas superiores en los últimos tiempos. Dos soportes intermedios le colocamos en el 1,1105 y 1,1083, a 110 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Debemos de tener en cuenta que las condiciones de mercado en este inicio de semana son muy pobres. La cotización tiene que ponerse en marcha para que nos oriente de movimientos definidos. La clave para la negociación inmediata pasa por el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en el 1,1195. Continuamos con la cotización del dólar yen. Con ligeras presiones bajistas inicia la semana la cotización de este par. El precio de apertura lo genera en los 113,04. Mantiene una ligera presión bajista. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura de jornada 103,04. Solo así lo hará. Principal resistencia cercana 103,28. Refugio de mediano largo plazo, consolidando por encima de esta pieza. Si le concede los apoyos correspondientes, alimentará presiones alcistas más potentes. Resistencia de categoría intermedia 103,67 y la última intermedia se la colocamos en los 104,07, a 117 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura, lo que hará será probar el primer soporte intermedio 102,73, consolidando por debajo del mismo, sufriendo rechazos de esta pieza. Llevaría la cotización para probar el principal soporte del día, refugio de muy largo plazo 102,31. Dos intermedios le colocamos en los 102,01 y 101,68. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia 103,04, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 102,73.
Dólar franco suizo. El precio de apertura de jornada lo genera un día más sobre el refugio de mediano plazo de los 0,9779. 2 puntitos por debajo exactamente su precio de apertura del día. 0,9777. Doble pieza, doble barrera que será vital. Necesita del apoyo de esta doble pieza para que le impulse al alza desde un punto de vista técnico. Tres resistencias, todas ellas intermedias: 0,9814, 0,9836 y 0,9875. Por la parte de abajo, la cotización tiene que sufrir rechazos del precio de apertura de jornada. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace: 0,9740. Principal soporte de jornada, refugio de muy largo plazo: 0,9680. Para el negocio inmediato, la clave pasa por el refugio de mediano y el precio de apertura de jornada desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, deben de tener en cuenta esa tasa de desempleo que se publicará desde Suiza a las 5:45 GMT. Continuamos con la cotización del libra dólar con ligeras presiones bajistas. Inicia la semana la cotización del libra dólar 1,2434, colocado por debajo del precio de apertura de jornada. Tan solo si consigue remontar el punto de partida 1,2436 alimentará presiones alcistas técnicas. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace actuará en el 1,2480. Principal resistencia del día, delimitada por un nivel intramensual, 1,2526. Otra pieza intermedia le colocamos en el 1,2561 y la última en el 1,2621. Como ven, campos de actuación todavía amplios para la cotización del libra dólar, y deben de tener en cuenta que los brokers están aumentando los márgenes de riesgo. Estén atentos por si su broker le está aumentando los márgenes de riesgo para las cotizaciones de los cruces con la libra esterlina, y también fíjense, por supuesto, en el split porque está un poquito más abultado de lo normal. Punto de partida de jornada, si no lo remonta, continuará alimentando presiones bajistas. Primer soporte intermedio como nudo de enlace, 1,2376. El siguiente y principal de jornada, de momento, es el muro que le salva de caídas superiores en esta zona de mínimos de los últimos 31 años, 1,2299. Y el último soporte intermedio se lo colocamos a 160 puntos de la situación actual en el 1,2250. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, tan solo adquirirá presiones alcistas si consigue remontar el precio de apertura de jornada 1,2436. Por la parte de abajo, acentuará sus caídas si consigue consolidar por debajo del 1,2376. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Imantado de nuevo en su eje central de operaciones, estructurado, que mantiene sobre el refugio de largo plazo desde hace ya 4 meses en los 0,7606. El precio de apertura de jornada lo genera pegado al mismo, en los 0,7601. Doble pieza que de momento le cierra el paso. Para que adquiera presiones alcistas, tiene que remontar los 0,7606. Solo así lo hará. Dos resistencias intermedias, 0,7639 y 0,7677. Batida esta pieza, tenemos la principal resistencia del día, delimitada por la directriz bajista de largo plazo, que hoy nos pasa en los 0,7700. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura y el refugio de largo, alimentará presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace, 0,7570. El siguiente de la misma categoría y con la misma función, 0,7525. Último nivel intraanual y principal del día, 0,7475, a 120 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, la cotización sigue en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo y, como ya venimos comentando desde hace varias semanas, mientras no abandone el radio de influencia de esta pieza histórica, lo único que hará la cotización de la AUD-USD será girar en torno al mismo.
Seguimos con la cotización del euro-yen. El primer soporte intradiario le salva de caídas superiores en los 115,09. El precio de apertura de jornada, en caso de que esta pieza la siga respetando, actuará como primera de resistencia en los 115,35, elevándose por encima con sus patrones correspondientes de consolidación, le abriría la puerta a presiones alcistas. Principal resistencia del día, refugio de mediano plazo, 115,72. Observemos los detalles que nos dejó sobre esta pieza histórica la semana pasada. Principal R para el día de hoy, 115,72. Otra intermedia como nudo de enlace, la topamos en los 116,06 y la última en un refugio de mediano en los 116,47. Por la parte de abajo adquirirá más presiones bajistas la cotización si consigue consolidar por debajo de esta pieza, 115,09. Solo así lo hará. Soporte principal del día, refugio de mediano plazo, 114,57. El siguiente, eje inclinado bajista de mediano plazo, nos pasa sobre los 114,23 y el último intermedio se lo colocamos a 130 puntos de la situación actual en los 113,82 para el negocio inmediato. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 115,35. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel intermedio 115,09. Entre estas dos piezas está la clave inmediata para la negociación de el euro-yen. Terminamos el análisis de primer día de semana, lunes 10 de octubre de 2016. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Las rápidas o las lentas, si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados y acoplados a su perfil. Nada más, muchísimas gracias, buen inicio de semana, buen negocio para la jornada de lunes, hasta mañana.